Continuando con nuestro diplomado de ultrasonido, vamos a ver la segunda parte de valoración hemodinámica. Vamos a empezar inicialmente cómo podemos valorar el ventrículo derecho en nuestro paciente crítico. Para esto vamos a tener dos mediciones específicas. La primera va a ser en relación a sus diámetros en relación con el ventrículo izquierdo. Las ventanas para realizar esta valoración van a ser la apical de 4 cámaras o la subcostal o subsifoidea, teniendo en cuenta que no debe verse la válvula aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo. O sea, si es apical debe ser 4 cámaras, no 5 cámaras. O la subsifoidea, tratando de evitar ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y en ese orden de ideas vamos a realizar estas valoraciones. La podemos hacer de una manera subjetiva, a Leibov, normal cuando el ventrículo derecho en relación al ventrículo izquierdo está por debajo de 0,6. Esto se puede hacer un poco más exacto haciendo las mediciones a nivel del tercio medio de ambas cavidades y hacer la relación ventrículo derecho sobre ventrículo izquierdo. Moderada cuando se aproxima al 1, está entre 0,6 y 1, y severa cuando es evidente o cuando su relación está por encima de 1. Relación ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Otra medición que nos sirve para valorar la función del ventrículo derecho es el TAPSE. Está muy de moda también medirlo en el paciente crítico, básicamente bajo una visualización, una ventana de 4 cámaras, trazamos una línea a nivel del anillo tricuspidio. Básicamente el TAPSE nos va a medir ese movimiento en forma de pistón que realiza el ventrículo derecho, o sea, ese movimiento de pistón que hace que se desplace el anillo tricuspidio hacia el ápice. Y a partir de esa línea que trazamos en esa apical de 4 cámaras, trazamos un modo M, y a partir del modo M es donde vamos a hacer la medición y esa excursión que hace el anillo tricuspidio hacia sístole. Y esa es la distancia, es lo que nos va a dar el valor del TAPSE, cuyo punto de corte es de 16 milímetros. Es de 16 milímetros. Datos por debajo de esto se asocia con un descenso en la función ventricular derecha. Hay que tener en cuenta que esta medición no la podemos tomar sola, hay que ver el diámetro como lo vimos, hay que ver el contexto como tal de toda la valoración ultrasonográfica, ya que solo valora parcialmente la función sistólica del ventrículo derecho. Y otra cosa bien importante es saber trazar la línea de medición para hacer la valoración en modo M. A continuación vamos a ver varios ejemplos de función ventricular derecha. En este primer caso tenemos aquí la ventana apical de 4 cámaras, y miren que es un paciente que está taquicárdico, que al ESBOL se ve una función ventricular tanto izquierda como derecha regular. De pronto pareciera magnificada por la taquicardia. Preserva algo de excursión del anillo tricuspidio, y al hacer el TAPSE vemos que da un valor de 11. Acordémonos que el punto de corte es de 16. En este caso el paciente tiene una función ventricular comprometida, evaluada tanto en 2D como al valorarle la excursión del anillo tricuspidio. En este segundo caso vemos un paciente con 2D con una relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo normal por debajo de 0,6, como
al ojo buena excursión del anillo tricuspidio y al hacerle la medición en modo M, al trazarle la línea de medición a nivel del anillo, observamos un TAPSE de 22, por encima de 17, lo cual es normal. Aquí tenemos, dos ejemplos. En el lado izquierdo tenemos un corazón con un ventrículo derecho claramente dilatado, está por encima de 1. Cosa contraria sucede con el otro al lado derecho, en el cual la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo, si bien está un poco taquicárdico, se ve normal. Buena excursión del anillo tricuspidio. Aquí pareciera que se mantiene un poco, aunque no tenemos la medición del TAPSE, parece un poco disminuido y sobre todo la geometría es muy poco lo que varía y la relación ventrículo derecho-ventrículo izquierdo está por encima de 1. Otro punto importante a tener en cuenta en la valoración del ventrículo derecho es aparte de la relación de tamaño, es la interdependencia del septum. Eh, este punto es bien importante porque nos puede diferenciar si el problema es de sobrecarga de volumen o sobrecarga de presión. Como dijimos, el ventrículo derecho poco tolera los cambios bruscos de presión y esos cambios súbitos de presión pueden deformarlo rápidamente, llevándolo a colapsar el ventrículo izquierdo. Por lo general, si se recupera, si el septum, se recupera en sístole es por sobrecarga de volumen, pero si persiste desplazándolo hacia la izquierda es una sobrecarga de presión. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos claros en el cual podemos ver cómo el septum no se recupera en sístole, persiste su forma de D y esto es debido a un ventrículo derecho totalmente dilatado que se puede ver con los aumentos súbitos de presión. Aquí también, aunque estas son las imágenes que más se van a encontrar en los pacientes críticos, no se van a ver tan nítidas como esta, en el cual tenemos ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y hay un desplazamiento del septum haciendo que el ventrículo izquierdo adquiera esta forma de D. En cuanto a la valoración del ventrículo izquierdo, de la función del ventrículo izquierdo, hablando específicamente de la función sistólica, lo que más debemos desarrollar es la valoración cualitativa, el 8-ball. Entre más ventanas comencemos a sacar, y vuelvo y le repito, entre más aprovechemos lo que nos muestran esas ventanas, así mismo podemos optimizar la valoración. Posteriormente, pues podemos evolucionar hacia una serie de mediciones, como hablando específicamente de la función sistólica, tenemos la fracción de acortamiento, que no es más sino tomar el diámetro en diástole y el diámetro en sístole sobre el diámetro en diástole por 100. Para esto tenemos que tomar una vista para external en eje largo en 2D, trazar un modo M, tratando de que los niveles intermedio e inferior en en ese plano para external en eje largo queden paralelos y alineados, porque la angulación, si quedan muy angulados, puede magnificar el dato. Aquí tenemos un ejemplo, sístole, medición de sístole y medición en diástole. Así es que se debe tomar. Otra medición que podemos realizar es el MAPSE,
que es la excursión del anillo mitral entre diástole y sístole. Localizamos el modo M en la parte medial del anillo mitral, en la base de la valva, y procedemos a congelar la imagen y posteriormente hacemos la medición de esa excursión de diástole a sístole. Aunque se ha visto que el MAPSE y la fracción de eyección ventricular izquierda pueden estar correlacionados, no son completamente intercambiables. El MAPS es más representativo de las fibras miocárdicas subendocárdicas orientadas longitudinalmente, mientras que la fracción de eyección o FEBI evalúa las fibras circunferenciales. El MAPS se puede detectar anormalidades más sutiles en la función ventricular. Esto puede verse en pacientes con edad avanzada, hipertrofia ventricular, disfunción diastólica con fracción de eyección preservada, en donde la función radial, medida con la fracción de eyección ventricular izquierda, puede estar normal o incluso aumentada, mientras que la longitud, medida por MAPSE, sí puede verse comprometida. Otra valoración que hacemos en nuestro paciente crítico dentro de la valoración de la función sistólica del ventrículo izquierdo es la excursión de la válvula, mitral. Para esto inicialmente vamos a tomar un eje paraesternal, un eje largo paraesternal, tratando de que los ejes queden alineados, no tan angulados, y a partir de ahí trazamos un modo M que corte la valva anterior de la mitral. Este punto E va a corresponder a la apertura diastólica temprana de la válvula mitral. La medición de la excursión de la válvula mitral va a corresponder a la distancia entre el punto E y el septo, que es conocido como E-point septal separation. Se ha visto que hay una muy buena correlación entre la magnitud de la apertura de la válvula mitral y el EPSS. Esta medición de la excursión de la válvula mitral va a depender del retroceso elástico del ventrículo izquierdo, que a su vez está determinada por la función diastólica. Por lo tanto, la medición de la excursión de la valva anterior de la mitral puede usarse como un subrogado de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Otra medición que podemos realizar en nuestros pacientes pues es el famoso método de Simpson modificado para calcular la fracción de eyección. El método de Simpson consiste en dividir una cavidad en múltiples discos elípticos para poder estimar su volumen. Eso sería una medida tridimensional que se toma a partir de una medida bidimensional. El volumen de un disco se calcula por la fórmula pi por radio al cuadrado por altura, en donde radio al cuadrado va a corresponder al producto del radio mayor y del radio menor. En el ejemplo de la gráfica, el ventrículo está dividido en 20 discos, por lo que cada disco tiene una altura de L sobre 20. Luego de haber calculado los volúmenes ventriculares al finalizar la sístole y al finalizar la diástole, se puede calcular la fracción de eyección con la fórmula volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole por 100. Entonces, inicialmente cuando vamos a valorar la función ventricular izquierda, tratar de valorar los mayores planos posibles, como lo vimos en la segunda clase de este módulo cardiovascular. Algo bien importante, cuando estamos valorando función ventricular, valorar el engrosamiento sistólico. Un engrosamiento sistólico mayor o igual al 30% es el mejor marcador de función sistólica. Primero hacer
primero desarrollar lo que es la valoración visual primero para luego desarrollar lo que es la valoración segmentaria, que esto va dentro de la evolución a medida que uno vaya eh, evolucionando su curva en la valoración ecocardiográfica. Y una vez tomado eso, definir la fracción de eyección, si es normal, mayor o igual al 50%, disfunción moderada entre 30 y 45% y disfunción severa menor del 30%. Aquí ya tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos un paciente con una función sistólica normal. Vemos cómo se engruesan las diferentes paredes, o sea, lo cual da a la visión global un engrosamiento normal tanto a nivel de este eje corto como a nivel de este eje largo. Miren cómo hay un engrosamiento en sístole de la pared septal y de la pared lateral y aquí de todas las paredes. Aquí podemos ver claramente una función bien comprometida con respecto a la anterior. Mire que no hay un engrosamiento tan marcado. Aparte de eso, miren la excursión de la válvula mitral, escasamente se escurre. Este es un paciente con una función sistólica bastante disminuida. A continuación vamos a ver las herramientas que tenemos para ver la función diastólica. Para ver la función diastólica del ventrículo izquierdo tenemos dos grandes mediciones. Una que es a nivel del flujo transmitral y la otra que es el Doppler tisular. Esta primera, que es a nivel del flujo transmitral, vamos a tomar en Doppler pulsado. Recordemos que el Doppler pulsado mide la velocidad de flujo en un punto específico, determinado según la ventana de toma de la muestra. La colocación de la ventana de muestreo del Doppler pulsado se debe hacer en las puntas de la válvula mitral. Durante el llenado ventricular resultará un patrón diastólico transmitral característicos. Básicamente, en pacientes con ritmo sinusal van a existir dos velocidades de flujo. La onda E, que ocurre durante la apertura de la válvula mitral, y otro pico de velocidad de flujo que va a corresponder durante la contracción atrial o auricular. Y eso nos va a dar unos patrones característicos que ya lo vamos a ver. En cuanto al Doppler tisular, que es otro método para identificar la disfunción diastólica, básicamente es el movimiento del miocardio durante el ciclo cardíaco. Aunque las velocidades de este movimiento del miocardio son más bajas que la sangre, el Doppler tisular mide las velocidades miocárdicas y puede representar la función diastólica. Aparte que nos puede servir en un momento dado si hay duda en cuanto a la valoración de la relación EA, en qué momento de la disfunción diastólica estamos. Estas ondas E' y A' corresponden a la E y A del Doppler transmitral. Aquí tenemos una medición. Miren, tenemos la ventana apical de 4 cámaras. A nivel de las dos puntas de la válvula mitral trazamos trazamos el modo en Doppler pulsado y nos va a dar las dos características de onda: apertura de la válvula mitral y contracción auricular. En sujetos normales, esa correlación entre las velocidades E y A varía entre 0.8
entre 0,8 y 2. Si comienzan a haber alteraciones entre esas dos velocidades, pues entraremos a valorar el grado de disfunción. En este caso tenemos que la relación EA es de 1,82 en el ejemplo. En esta diapositiva estamos viendo los patrones tanto a nivel de flujo transmitral como de Doppler trisular del anillo mitral. Este es un patrón normal donde la onda E es la mayor de las dos, ya que en este punto pues la mayor parte del llenado ocurre previo a la contracción auricular. Entre las ondas E y A hay un periodo de diastasis donde hay poco llenado del ventrículo izquierdo, ya es que las presiones se igualan entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. El patrón de relajación comprometida muestra una onda E reducida y un componente de onda A mayor, como va a suceder en este patrón que es de disfunción diastólica tipo 1. Cuando la disfunción diastólica progresa, la aurícula izquierda incrementada resultará en un flujo transmitral con un patrón de llenado pseudo normalizado, que es este punto 2 de acá. Finalmente, en los estadios avanzados de disfunción diastólica, el patrón es claramente restrictivo, caracterizado por una onda E picuda muy elevada y una onda A muy pequeña. O sea que a partir de aquí podemos determinar el grado de disfunción diastólica. Uno de los puntos importantes que nos ayuda en la medición del Doppler tisular es a diferenciar este patrón de pseudonormalización, ya que al medir la velocidad de desplazamiento del anillo mitral lateral, la onda E' permanece menor que la onda A, pudiéndose diferenciar ese grado de pseudonormalización y no confundirlo con una función diastólica normal. La valoración de la función diastólica tiene un gran interés por parte de los servicios de cardiología o de cardiología, pero desde un punto de vista del enfermo crítico, a veces es compleja su medición por lo difícil de la adquisición de las ventanas. Por eso muchas veces, como les dije también en otras mediciones como de función sistólica o rendimiento cardíaco, lo más importante es la estimación cualitativa de las presiones de llenado ventriculares. Esto relativamente se puede obtener utilizando las dos técnicas de Doppler pulsado y Doppler tisular, los cuales a partir de aquí tenemos diversos parámetros que nos ayudan a determinar de una forma cualitativa cómo están las presiones de llenado ventricular izquierdo. Como les dije, para ello vamos a utilizar el Doppler pulsado a nivel transmitral y el Doppler trisular a nivel del anillo lateral mitral, donde se obtienen los valores que ya hemos visto. Una onda E que no es más que la velocidad pico generada por el flujo transmitral precoz, una onda A que es la velocidad pico generada por el flujo transmitral tardío, una onda E' en el análisis del Doppler tisular del anillo mitral, que genera un pico de velocidad y este es generado por esa onda diastólica precoz en el movimiento del anillo mitral lateral. Una onda S', que es en su pico, no es más que la onda sistólica de ese movimiento de ese anillo mitral lateral. De ahí salen una combinación de estos factores, obteniéndose tres parámetros a valorar, que son la relación EA, la relación EE' y la relación EE'-S', que interpretados de una forma secuencial
nos permiten valorar de una forma cualitativa las presiones de llenado ventricular y categorizarlas como elevadas o no elevadas, como se puede ver en la gráfica. Es importante tener en cuenta que el no elevada no equivale a baja, sino que simplemente no se puede demostrar ecográficamente que existe una presión de llenado, presión en cuña pulmonar mayor a 15 o a 18, que son los puntos de corte que se utilizan en estas mediciones. Entonces, llegando ya al final de esta revisión, hemos visto cómo valorar nuestro sistema cardiovascular en relación al rendimiento cardíaco desde una vista cualitativa del Ball o con algunas mediciones que nos pueden complementar. Aparte de eso, cómo valorar la precarga, cómo valorar la funcionabilidad del ventrículo derecho, cómo valorar la función ventricular izquierda, tanto sistólica y diastólica. Pero cómo podemos optimizar esta valoración de nuestro paciente con el uso del ultrasonido. Entonces, para esto hemos desarrollado o se ha desarrollado un mapa mental del choque basado como pilar fundamental sobre el BTI y a partir de ahí utilizando otras herramientas. Entonces, empezando, tenemos un paciente en estado de choque y la primera duda que tenemos que resolver es si este paciente, su sistema cardiovascular, genera suficiente flujo en forma de gasto cardíaco. Esa aproximación a esa respuesta la haremos midiendo el BTI y si el BTI se encuentra por encima de 17, asumiremos que genera suficiente flujo, un volumen sistólico por encima de 55 y consideraremos que la causa de ese estado de choque es por disminución en la poscarga. O sea, estamos frente a un mecanismo de vasoplegia como origen de ese choque. Una vez hemos corregido esa hipotensión con vasopresores y fluidos, revaloraremos el BTI. Si el BTI se disminuye en relación al previo, puede ser a consecuencia del aumento de esa poscarga. Si por el contrario estamos en la situación en el cual tenemos un BTI disminuido, consideramos que ese gasto cardíaco es insuficiente y continuaremos el estudio. En este punto debemos plantearnos cuál es la causa de ese bajo flujo. Entonces iremos a los determinantes de la precarga, inicialmente los determinantes de la precarga del ventrículo derecho. Acuérdese que la precarga del izquierdo depende de lo que el ventrículo derecho le vaya a aportar. Tras la valoración del ventrículo derecho, si éste se encuentra alterado, el mecanismo más probable será de choque obstructivo y trataremos la causa. En este punto también debemos evaluar pericardio, si tenemos derrame pericárdico que nos esté llevando a un choque obstructivo, neumotoras a tensión que nos esté llevando a un choque obstructivo. Si el ventrículo derecho tiene una buena función, valoraremos entonces la precarga dinámica con las herramientas ultrasonográficas que hemos evaluado. Si nos encontramos ante la situación de que es un paciente respondedor a volumen, pues estaremos frente a un choque hipovolémico. Administraremos cargas de volumen rápidas, valorando constantemente el aumento de ese BTI en relación a la optimización de la precarga. Si, por el contrario, es un paciente que no responde a volumen, continuaremos ahora con el análisis de la contractibilidad mediante el análisis visual de la fracción de eyección. En este caso, si determinamos que la contractibilidad se encuentra alterada, llegaremos al diagnóstico de choque cardiogénico. Miren cómo con este mapa mental hemos cubierto las
4 causas de choque que encontramos relativamente con nuestros pacientes críticos. Ahora, tenemos unos signos de alarma que nos llevan a reevaluar en función de la dinámica del choque, que es taquicardia no explicable, hipoperfusión mantenida y dosis crecientes de vasoactivos, lo que nos lleva a estar reevaluando nuestro paciente. Bueno, hemos dado por terminada esta segunda parte de la valoración hemodinámica.